Bien, hermanos, pues continuamos con nuestra serie de sermones sobre el libro del Apocalipsis. Si es el primer día que estás hoy aquí con nosotros, pues es lo que estamos haciendo, una serie de sermones sobre Apocalipsis. Vamos ya por el capítulo 15, que hoy vamos a ver entero. Así que, sin más dilación, antes decir que empezamos, los que ya conocemos un poco, que Apocalipsis está compuesto de 7 secciones. Entramos ya en la quinta sección, que son los versículos que van del 15 al 16, ¿de acuerdo? Y vamos a leer este capítulo 15, sus 8 versículos. Apocalipsis, el libro de la Revelación. Y dice así: vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas, miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios, y su iglesia responde amén. Bien. Podemos mantener nuestras Biblias abiertas en el capítulo 15 porque, como predicadores expositivos que procuramos ser aquí en la iglesia, iremos volviendo regularmente al texto para ir desarrollándolo de principio a fin. Y el libro del Apocalipsis, al igual que toda la Biblia, narra la historia, básicamente, de la venida del reino de Dios. Ese es el mensaje unificador de toda la Escritura: la venida del reino de Dios por medio de su Rey, Jesucristo, el Hijo de Dios. O dicho a la manera del Apocalipsis, la victoria final del Cordero sobre todos los enemigos del Cordero y de su pueblo, la Iglesia. Hermanos, esto no es un relato frío, basado en imágenes que nos dan miedo y pavor, como hemos dicho muchas veces. Es un mensaje que nos lleva a la certeza de que Dios reina y de que Dios cumplirá sus propósitos. En el Antiguo Testamento, este reino fue anunciado en Daniel capítulo 2. Allí, los que lo hayáis leído, me imagino, recordaréis ese sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, esa visión que se dio al rey de Babilonia, que además es uno de los arquetipos o tipos de enemigo de Dios. Y Nabucodonosor, recordáis, vio una estatua con una cabeza de oro fino, el pecho y los brazos, recordáis, eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y luego las piernas de hierro, y luego sus pies, recordáis, eran una mezcla de hierro y de barro. Bien. Y esta estatua representaba cómo imperios mundiales sucesivos irían disminuyendo cada vez más en gloria, pero aumentarían cada vez más en poder. Esa disminución en gloria la vemos del oro al hierro y al barro, pero el poder lo vemos precisamente en que de todos esos metales, el más fuerte es el hierro. Bien. Y esto empezaría desde la época de Daniel, con Babilonia, y esto seguiría con Medo-Persia, continuaría con Grecia,
y culminaría con Roma en los días precisamente del libro del Apocalipsis, y como veíamos hoy también en nuestra escuela bíblica. Lo más importante de esta visión es que después mostraba una piedra cortada no con mano, que hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Esto nos lo dice el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 34. Y esta piedra cortada sin manos representa el reino de Cristo, que aparecería precisamente durante el Cuarto Imperio, Roma, el hierro, y derribaría todos los reinos de la tierra. Y esto es un contraste glorioso. Mientras los imperios se levantan con armas de ambición, así empiezan todos los imperios, el reino de Dios irrumpe con humildad, fundamentado en la cruz, no hecho por manos humanas, sino cortada esa piedra, ese reino, por Dios, y un reino que al final se consuma en gloria. Es diferente. Los reinos del mundo empiezan con oro y terminan con hierro. El reino de Dios empieza con piedra y acaba con gloria. Es lo opuesto. Va al revés de cómo los seres humanos hacen las cosas. Y la perspectiva del apóstol Juan, precisamente a lo largo de todo el libro del Apocalipsis, es precisamente la misma que la perspectiva que tiene Daniel sobre el reino. Para Juan en Apocalipsis, la ascensión de Cristo al cielo, tras su muerte expiatoria y resurrección, da inicio al reino de Dios. Y esto ocurre en los días del Cuarto Imperio de la imagen de Nabucodonosor, Roma. Y a lo largo de la era del Evangelio vemos como el reino de Dios prevalece siempre al final sobre todos los reinos. No hay un solo reino en la tierra que pueda vencer al reino de Dios. Aparentemente al principio puede dar la sensación, pero al final siempre acaban fracasando. Y la visión de Daniel 2 concluye en el mismo punto hacia el que se dirige el libro del Apocalipsis. Dice Daniel 2:44, y el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Los reinos del mundo son pasajeros, el reino de Dios es eterno. Y el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo Testamento, nos ofrece un desarrollo más detallado de la escatología o de la doctrina de las últimas cosas del Nuevo Testamento. Mientras que la visión de Daniel, como hemos visto, mostraba el reino de Cristo aplastando a los reinos terrenales malignos de este mundo, Apocalipsis presenta este juicio con más detalle. Y lo hace, ya lo hemos visto. ¿Recordáis los sellos, los 7 sellos? Lo vimos con las 7 trompetas y ahora las copas. Y esta serie de juicios que hace Cristo sobre la tierra siguen una secuencia muy curiosa. Primero, vimos los sellos, ¿recordáis de los sellos? Muestran a Cristo juzgando para refrenar la violencia y el poder opresivo de este mundo contra la Iglesia, para permitir que el pueblo de Dios atraviese con seguridad este mundo hasta llegar al cielo. Esto lo vimos en los 7 sellos. Luego, ¿recordáis las trompetas? El juicio de estas 7 trompetas, ¿qué hacían? Advertían a las naciones impías del juicio final y les daban tiempo a que se arrepintieran. Y ahora llegamos a las copas. Estas copas que se derraman en el juicio final sirven ya para destruir a aquellos poderes impíos que se han negado a arrepentirse. Se ha frenado el mal, se ha advertido a las naciones y ahora ya solo queda el juicio que efectúan las copas. De hecho, así ocurrió con Babilonia y con el mismo rey Nabucodonosor. Primero, Nabucodonosor fue refrenado de destruir al pueblo de Dios. Luego se le advirtió del juicio venidero y finalmente Babilonia fue destruida en una sola noche por los imperios medo-persas, por negarse a arrepentirse. ¿Veis? La misma secuencia que vimos en Babilonia, que cae sobre este mundo en Apocalipsis. Exactamente lo mismo. Freno, advertencia y al final, destrucción. Y ahí vemos
no solo el poder de Dios, no solo la justicia de Dios, también vemos su gracia, su paciencia, su misericordia. No se le puede cuestionar a Dios que no haya sido paciente y misericordioso con los reinos de la humanidad. Ahora, eso sí, cuando Él regrese a traer juicio final, a derramar estas 7 copas por completo, ya no habrá vuelta atrás. Ya no habrá tiempo para la paciencia, ni para la gracia, ni para la misericordia. Ese tiempo habrá concluido. Ya está. Todo ojo verá entonces que el poder pertenece solo a Cristo y que la gloria de Cristo es para siempre. Ahora, esto nos lleva a nuestro pasaje, a modo de introducción. Hemos visto esto en cuanto a la profecía de Daniel. Si vamos al capítulo 15, que ya hemos leído en el versículo 1, aquí se está iniciando, como os he dicho antes, la 5ª sección del libro, que está presentando los juicios de las 7 copas de la ira. Bien, esto lo veremos en el capítulo 16. Y lo veremos en varios sermones. Bien. Pero ahora surge una pregunta. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo son derramadas estas copas? ¿O cuándo sobrevienen estos juicios? ¿Se refiere a la parte final de la historia? ¿Se refiere al momento específico en el que regrese Cristo? De hecho, Apocalipsis 15:1 está diciendo que la ira de Dios se consuma al ser derramadas estas copas. ¿Significa esto que hemos pasado de la historia general de la era de la Iglesia ya a la venida del Señor? ¿Están puestas en sentido cronológico estas copas y nos hablan del final? Bueno, la respuesta es no. Como mínimo por 2 razones. ¿De acuerdo? En primer lugar, esta sección está estrechamente conectada con las visiones simbólicas anteriores. ¿Recordáis la visión del dragón y de la mujer en Apocalipsis 12? ¿Sí? ¿La recordáis? Allí se nos dice que al principio apareció en el cielo, en el versículo 1, 12:1, una gran señal. ¿Bien? Y ahora en el capítulo 15 se abre también con las palabras: vi en el cielo otra gran señal, grande y admirable. Aquella gran señal tenía que ver con la historia o con la guerra espiritual que se daba entre las fuerzas del mal y la Iglesia en este mundo, entre la primera y la segunda venida de Cristo. De manera que esta siguiente gran señal de nuevo está vinculada con esta anterior y habla exactamente de lo mismo. Representan también el mismo periodo histórico entre la primera venida del Señor y su segunda venida. Estas copas son derramadas también, como los sellos son abiertos, como las trompetas son tocadas, estas copas también son derramadas a lo largo de toda la historia de la Iglesia, entre la primera venida del Señor y su segunda venida. En segundo lugar, debemos recordar la relación entre los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Hemos dicho que siguen una progresión lógica de advertencia al mundo, ¿verdad? Freno, advertencia y juicio. Los 7 sellos abarcan toda la historia de la era de la Iglesia. Y en el 7º sello dijimos que regresaba Cristo en el juicio final. Lo mismo ocurre con las 7 trompetas. Son advertencias a lo largo de toda la historia, la humanidad impía, y en la última y 7ª trompeta viene Cristo y el juicio final. Bien, las copas siguen la misma secuencia, hermanos. Muestran a Dios ejecutando su juicio definitivo sobre sus enemigos a lo largo de la historia, y como veremos en el capítulo 16, al final, la 7ª copa también nos habla del juicio final en la venida del Señor. Así que estas copas nos van a hablar de lo que sucede cuando los juicios parciales e iniciales de Dios, las advertencias de las trompetas, son ignorados. Como explica William Hendrickson, cuando los impíos, a menudo advertidos por las trompetas del juicio, continúan endureciendo sus corazones, la muerte finalmente los arroja a las manos de un Dios airado. Y esta señal en el cielo, fijaos, dice el versículo 1, que es grande y admirable. Es un acto solemne, por así decirlo. No solo muestra severidad en el juicio, que la hay, sino que también hay majestad.
y también nos muestra perfección. Es grande porque revela que es amplia. La justicia y el dominio de Cristo son admirables, porque su ejecución es global, es completa, es perfecta, es gloriosa. Así que es grande y admirable. Y estos 7 ángeles representan precisamente la plenitud de los instrumentos divinos que Dios va a utilizar para traer sus juicios. ¿Recordáis? El 7 en Apocalipsis, bien, tiene esa connotación. 7 copas que simbolizan la totalidad del juicio santo y definitivo de Dios sobre el mal y el pecado. A lo largo de toda la Escritura en el Antiguo Testamento, la copa tiene que ver con el juicio de Dios sobre las naciones, primero en el caso de los profetas del Antiguo Israel, y el mismo Señor Jesucristo en Getsemaní, que estaba a punto de sufrir en la cruz el juicio por el castigo que merecían todos nuestros pecados. ¿Recordáis que dijo en el jardín? Aparta de mí esta copa. Como hombre, Jesucristo hombre, no dudaba, no estaba desesperado, pero tenía una gran angustia por el juicio que estaba a punto de beber. ¿Sabéis qué juicio? El que merecían todos nuestros pecados. Y cosa horrible es caer en manos del Dios vivo. Y eso temía nuestro Señor. Así que estas 7 copas, de nuevo, simbolizan ahora la totalidad del juicio santo, definitivo, perfecto y justo, valga la redundancia, de Dios sobre el mal y el pecado en este mundo. Ya sabemos lo que quiere decir el 7 en Apocalipsis: perfección y totalidad. Así que la injusticia no quedará impune. ¿Estás angustiado por la injusticia de este mundo? ¿Estás preocupada por las cosas malas que suceden? El juicio de Dios no quedará impune. La maldad no quedará impune. El propósito de Dios de traer justicia se llevará a término con exactitud absoluta y perfecta. No lo dudes. Y la Iglesia de Cristo, nosotros, al oír que la ira de Dios se va a consumar, no deberíamos de temblar con desesperación. Yo no sé si este mensaje te está encogiendo el alma. Espero que no. Si estás en Cristo, si estás sin Cristo en este mundo, deberías. Pero un cristiano no. Lo que para el mundo es terror, para la Iglesia tiene que ser consuelo. Hermanos, la justicia que condena al impío es la misma justicia que nos ha redimido. No debemos temer. Los cristianos, al contemplar estos 7 ángeles preparados para derramar estas copas sobre el mundo impío, deberíamos recordar que nuestra vida está bajo la perfecta y justa protección de Dios. Pase lo que nos pase en este mundo, cada juicio que viene sobre este mundo tiene un propósito: purificar, sostener y vindicar a la Iglesia. Aunque muchas veces no lo parezca. Así que, de nuevo, lo que para el mundo es terror, para la Iglesia es esperanza y consuelo, no lo olvidemos. Y estas copas debemos de verlas así. Ahora, esto nos lleva a la siguiente sección del pasaje, los versículos del 2 al 4. Si volvemos a Apocalipsis 5, vemos esta escena impresionante, ¿verdad? Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Recordáis que ya habíamos visto en Apocalipsis 4:6 que delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal? ¿Recordáis cuando vimos esa visión del trono de Dios, con los relámpagos y los truenos y los 7 espíritus delante de él, los 4 seres vivientes y también los 24 ancianos alrededor? ¿Recordáis? ¿Sí? Y el cordero en el centro y el que está sentado en el trono delante. Justo en medio había un gran mar de vidrio, cristalino, puro. Bien. Los santos ahora están de pie, de nuevo, como vimos antes, ante este mar cristalino. Y han dejado los sufrimientos en la tierra, ahora están en los cielos delante de este mar. Y la verdad, en Apocalipsis, hay que ser honestos aquí, no queda del todo claro, al menos para nosotros, si esta visión está mirando al futuro, mostrando al conjunto del pueblo de Dios
ya redimido por completo en los cielos, o si retrata a quienes han pasado de la tierra al cielo a lo largo de las pruebas durante toda la historia. Yo me inclino a pensar que sí, que se refiere a esto, a todos aquellos que a lo largo de la historia van pasando a la presencia del Señor. ¿Bien? Pero no podemos ser muy categóricos, casi ningún comentarista lo es. Ahora, lo que sí que sabemos es lo que simboliza en la Biblia el mar, por sistema. Simboliza los poderes del caos y del mal que se levantan contra la creación y contra la autoridad de Dios. De hecho, ¿recordáis? Fue del mar de donde el dragón llamó a la primera bestia. ¿Os acordáis? Una bestia que salía ¿de dónde? Del mar. ¿Para qué? Para aterrorizar y atacar ¿a quién? Al pueblo de Dios. Bueno, ahora parece que estas olas enfurecidas de ese mar están calmadas. Y nos muestra precisamente eso, que Dios ha vencido, que ha conquistado definitivamente al mal y al pecado. Por lo tanto, este mar de cristal nos transmite la idea de una visión gloriosa del poder de Dios como creador, pero también como aquel que trae orden sobre todas las cosas, de aquel que purifica y santifica todas las cosas, de aquel que redime todas las cosas. Y de repente se nos habla del cántico de Moisés. Ya sabéis que Apocalipsis no puede entenderse sin el Antiguo Testamento. Es decir, hay más de 400 citas explícitas a pasajes y a imágenes y a símbolos del Antiguo Testamento. ¿Bien? Aquí de repente y de una forma muy clara y muy directa, sin esconderse, se nos habla del cántico de Moisés en el Éxodo, que por cierto hemos leído antes, nuestro hermano Ángel nos lo ha leído en la lectura congregacional. Y este cántico, ¿cuándo tuvo lugar? Después de que Israel cruzara el mar, precisamente, el mar, no es casualidad, el Mar Rojo. ¿Bien? Es a través de pasar por ese mar que Dios libró a Israel de ser exterminado por los ejércitos del faraón. Así que ahora este mar de vidrio, mezclado con fuego, simboliza precisamente eso, la victoria de Dios sobre el mal. Dios libró a Israel preservándolo a través del Mar Rojo. Ahora los santos de Dios, la Iglesia de todas las edades, entre la que estamos nosotros, somos protegidos en medio de la persecución. Y llegamos al otro lado. Y este fuego, además, precisamente el fuego tiene que ver con el juicio, pero también con la santidad y la purificación en la Biblia, nos recuerda que tanto las pruebas como la ira que tenemos que soportar o la ira que cae sobre los impíos, también nos purifica, también nos limpia, también nos lava, también nos hace más santos. Y esto nos consuela, porque aunque el mal, hermanos, aparezca amenazante, y ciertamente lo resulta muchas veces, y angustiador, la victoria final pertenece solo a Cristo y a quienes confían en Él. De hecho, vemos a estos santos alabando a Dios junto al mar de cristal. Dice que son los que habían, fijaos, ¿qué dice? Los que habían alcanzado la victoria, atención, sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. La bestia, como ya vimos en su día, representa los poderes tiránicos de este mundo al servicio de Satanás. En tiempos de Juan, ese poder tiránico se concentraba precisamente, recordáis, en el emperador Domiciano, que estaba persiguiendo a la Iglesia. Luego está su imagen, que también vimos que era posiblemente esa pretensión de Domiciano de ser adorado como un dios. Pero de nuevo, el número de su nombre, ¿veis? El número de su nombre representa la adoración idolátrica, centrada en el hombre, porque recordáis el 666 es número de hombre, ¿recordáis? Hermanos, a lo largo de la historia, hasta hoy, está este símbolo de la bestia, esta imagen de la bestia y este número de la bestia, que es el anhelo de las tiranías humanas de cualquier orden. Puede haber tiranías que no lo parezcan, aparentemente. ¿Qué desean? Recibir adoración, recibir obediencia de parte de todas las criaturas. Bien, pues la Iglesia ha vencido. Los santos de Dios han vencido.
no se han sometido ni a la bestia, ni a su imagen, ni al poder de su número. Y así es como Moisés y los israelitas cantaron el himno de liberación junto al Mar Rojo. Dice que cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Moisés precisamente clamó: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Y de igual modo, junto a este mar cristalino, en el cielo, el cántico de los glorificados es también el cántico del Cordero. ¿Por qué es el cántico del Cordero? Bueno, la muerte de Jesús puede compararse a un éxodo, a una partida. De hecho, cuando él tiene esa conversación, recordáis, en el monte de la transfiguración con Elías y con Moisés, recordáis, dice Lucas, que él estaba hablando acerca de su partida. Qué interesante, ¿no? Y de hecho, ahí en el griego original se utiliza la palabra éxodos, de donde viene éxodo. La partida del Señor, tras su muerte, resurrección y ascensión a los cielos, inicia el éxodo. Es un tipo de éxodo de liberación, en el que Él lidera la salida de su iglesia del Egipto de este mundo y lo conduce a su reino. Así que, sí, Él nos ha liberado y ahora podemos conocerle y adorarle. Y muchos santos a lo largo de la historia han llegado al cielo tras haber sido cruelmente ejecutados aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo pueden ser llamados vencedores? Recordáis, lo decíamos en la escuela bíblica. ¿Cómo el mundo puede ver vencedores a personas que han sido ejecutadas, martirizadas, asesinadas, de formas tan crueles y sádicas tantas veces? Juan escribió en Apocalipsis 12:11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que fueron victoriosos permaneciendo firmes en la fe, porque es Cristo el único que puede librarnos de todo mal y de todo pecado y de la verdadera muerte. Así que la fidelidad a Cristo de los mártires implicaba sufrimiento y muerte a manos de este mundo, por supuesto. Pero soportarlas fue su victoria sobre este mundo. Dice también el comentarista William Barclay, fue precisamente el hecho de que murieron lo que los convirtió en vencedores. Si hubieran permanecido en vida siendo falsos a su fe, habrían sido derrotados. Esto nos recuerda a los que renegaban de Cristo, ¿recordáis también en las persecuciones, como hemos visto antes, cuando hablábamos de la historia de la Iglesia? Así que, de nuevo, esta visión confirma la identificación de la Iglesia cristiana con el Israel del Antiguo Testamento. Hermanos, es un error separar a Israel de la Iglesia. No son dos pueblos diferentes, es un solo pueblo. A lo largo de diferentes momentos. Es una sola iglesia, es una sola nación espiritual. Una cosa es el Israel étnico, evidentemente, y nacional, que tuvo su lugar, su tiempo, su tierra, su adoración, pero los verdaderos israelitas eran aquellos que eran justificados por la fe. ¿Qué fe? La fe de Abraham, que tuvieron tanto israelitas como después gentiles hasta el día de hoy. Un solo Israel, un solo pueblo. No podemos separarlos. No hay dos destinos diferentes para ellos. Son una misma nación. Por eso precisamente se nos ponen estos ejemplos del Antiguo Testamento en Apocalipsis, para que entendamos que hablamos de una misma realidad espiritual, de un mismo pueblo, de un mismo libro. No son dos libros. Hay un pacto y un nuevo pacto, pero no son dos libros diferentes. Es una misma historia de redención. Así que de nuevo, algunos, es curioso, ¿no? Vemos a esta visión de el pueblo de Dios cantando gozoso, pensamos en el paso del Mar Rojo, y a los israelitas regocijándose, después de que los ejércitos de Faraón fueran anegados por las aguas del Mar Rojo. Y ahora vemos aquí a la iglesia cantando, porque los juicios han caído sobre los enemigos de Dios. Y algunos podrían cuestionar si es correcto el que nos alegremos porque los enemigos de Dios sufran juicio. Bueno, hermanos, este pasaje nos está mostrando una cosa. Primero,
que sí, que Dios mediante el juicio trae justicia sobre este mundo impío y libera a su pueblo. Y así como Israel se escapó del faraón cuando las aguas del Mar Rojo los protegieron, así los santos en el cielo alaban a Dios cuando los juicios caen sobre este mundo. Ahora bien, quisiera aclarar y matizar una cosa, y es importante. Nosotros no nos alegramos porque mueran y sufran los impíos. Porque si nos alegráramos de eso, nos haríamos tan merecedores de juicio como los impíos. Nosotros nos alegramos de que Cristo se vindique y se glorifique y traiga salvación sobre este mundo. Como Dios no se deleita en la muerte del injusto y del impío, nosotros tampoco deberíamos. Y con estos mensajes de advertencia a un mundo que se aproxima a su juicio, lo que deberíamos de hacer es salir de nuestra zona de autocomplacencia y de confort y de tranquilidad y de comodidad y predicar el Evangelio al mundo. Precisamente porque no nos podemos alegrar del juicio que viene sobre este mundo. Pero si no salimos de esa zona de autocomplacencia y no llevamos el mensaje del Evangelio individualmente allí donde el Señor nos lleve, de alguna manera estamos siendo crueles. Estamos siendo injustos y estamos siendo sádicos. Porque si creemos que el juicio viene y no hacemos nada, somos cómplices y participantes del juicio que viene sobre ellos. Estamos llamados a compadecernos de este mundo, a alegrarnos de que el Señor traiga justicia algún día, definitiva, pero no a permanecer impasibles ante personas que van camino de la destrucción. Que esto nos haga reflexionar a todos. Y esto nos lleva a la parte final, la finalidad del juicio eterno, versículos del 6 al 8. Apocalipsis 15 une la visión inicial de los santos adorando con una visión del santuario de dos abiertos. Si os fijáis, en el versículo 15, versículo 1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Habéis visto? ¿Sí? Y luego ese mar de vidrio, y vemos a los que están adorando delante del mar, que cantan el cántico, pero después, fijaos, al final vemos que se abre el templo de Dios. De hecho, es del templo de Dios de donde procede la ira. Fijaos, después de estas cosas, versículo 6, miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Fijaos, es el tabernáculo del testimonio. Este es el equivalente celestial al tabernáculo que había en tiempos del Éxodo. Ese tabernáculo portátil que Israel montaba y desmontaba allí donde Dios le mandaba a acampar. Así que durante el Éxodo de Israel vemos que lo que vincula la victoria del pueblo de Dios con la presencia divina es este tabernáculo. Este es el verdadero tabernáculo del testimonio en el cielo, nos dice Apocalipsis. Y esta apertura, que se abren las puertas, antes solo podía acceder el sumo sacerdote, ahora se nos dice que se abre, esto nos revela la presencia, el poder y la fidelidad del pacto de Dios. Este testimonio del tabernáculo se centraba en la ley de Dios. Estaba escrita ¿dónde la ley de Dios? En los 10 mandamientos, que estaban metidos ¿dónde? En el arca del pacto o el arca de la alianza, que estaban en el lugar santísimo. ¿Bien? Conforme al testimonio de la ley, las plagas finales proceden de la santa presencia de Dios. Que salgan de ahí quiere decir que el juicio no solo es divino, es que es un juicio justo, centrado en la ley de Dios. Pero el tabernáculo, hermanos, también daba testimonio de otra cosa, no solo de la presencia de Dios y de que su ley procedía de él. No. También nos hablaba de otra cosa. Nos hablaba de misericordia. ¿Por qué el tabernáculo nos hablaba de misericordia? Porque en el tabernáculo se efectuaban los sacrificios en expiación por el pecado. Por lo tanto, cuando pensemos en el templo, pensamos en la presencia de Dios, pensamos en la ley de Dios, pensamos en el poder de Dios, pero también en la gracia y en la misericordia de Dios. Porque en el cielo también viene el perdón de los pecados. Y ahora esta misma misericordia de Dios hacia su pueblo
se manifiesta contra quienes como Faraón en el pasado han tratado de destruir al pueblo de Dios ahora y también en el futuro. La aparición de este tabernáculo celestial, podemos decir, debe consolarnos. Nos recuerda que ningún faraón, ningún emperador, ningún Domiciano pueden continuar persiguiendo a la Iglesia sin recibir juicio a su debido tiempo. Hoy, hermanos, hay cristianos que sufren violencia y violencia salvaje en lugares dominados por el Islam. Nigeria, Yemen, Sudán, Siria y otros muchos sitios. Luego en Occidente podemos hablar de una especie de persecución blanda, porque también estamos en persecución. Los gobiernos cada vez más secularizados se muestran cada vez más intolerantes con los cristianos, cada vez hay más burlas, cuestionamiento en cuanto a la ética y a la moral cristiana, cada vez se ve la exclusividad del Evangelio. El Evangelio es exclusivo, hermanos. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Esta exclusividad se ve como fanatismo. Esta exclusividad se irá viendo cada vez más, acordaos de esto que os digo y no soy profeta, como discurso de odio. Porque el cristianismo es exclusivo. Lo es. Radica en una sola persona. No son muchos caminos que nos llevan a un mismo sitio. Hay un solo camino. En medio de otro camino, que dicen que son esos muchos otros caminos, cuando en realidad solo es uno. Está el camino ancho y el camino estrecho. Ese camino estrecho es Cristo. Y solamente hay una puerta angosta que es Cristo, en contra de esa gran puerta por la que caben todos. No lo olvidemos, no lo olvidemos. Cada vez será más dura. La persecución blanda que llamamos ahora, cada vez será más dura. No lo olvidemos. Nos enfrentamos a una amenaza mundial grave y cada vez se está desvirtuando también más desde dentro de las iglesias el poder y la gracia del Evangelio. Y se está confundiendo y mezclando con otras cosas y con otras ideas. Se está volviendo a antiguas herejías dentro de la propia iglesia. Se está volviendo a judaizar cuando la Biblia constantemente está advirtiendo contra el volver a la ley, contra el volver a la carne cuando hemos empezado por la gracia. Aberraciones como esos mal llamados evangelios de la prosperidad y otras tantas herejías que niegan la divinidad de Cristo, que niegan la Trinidad, que vuelven a cumplir las leyes, que quedan cumplidas todas en Cristo. Hermanos, estamos en tiempos muy difíciles y esto es un tipo de persecución desde dentro de la Iglesia. Esto nos tiene que hacer recapacitar. Pero ¿sabéis qué? Que en medio de todo este jaleo, en medio de todo este marasmo, por así decirlo, lo más importante no ha cambiado. ¿Sabéis qué es lo más importante? Que Dios sigue entronizado en el cielo. Él sigue reinando. Nada sucede fuera de su voluntad. Su carácter santo no cambia. Su fidelidad del pacto no cambia. Su misericordia tampoco cambia. Y que algún día traerá juicio de forma definitiva, tampoco ha cambiado. Él no ha cambiado su mente en ese sentido. Un ejemplo histórico de lo inevitable que es el juicio lo podemos ver por el ejemplo de al menos 3 naciones a lo largo de la historia. Podemos hablar de Inglaterra, podemos hablar de Francia y podemos hablar de España. De hecho, hablando de Francia y de Inglaterra, en la Baja Edad Media había muy pocas diferencias entre estas dos naciones. Estaban los monarcas de la dinastía Plantagenet en Inglaterra y los Borbones en Francia, y ambas dinastías reprimieron con brutalidad siempre a todas aquellas voces que eran contestatarias contra el oscurantismo religioso de la época. Por ejemplo, en Inglaterra se arrasó a los llamados Lollardos, que eran los seguidores de John Wycliffe. En Francia lo mismo se hizo con los seguidores de Juan de Valdés, los valdenses, fueron perseguidos hasta la muerte. Ni Inglaterra ni Francia se arrepintieron sistemáticamente, ya hablo de ellas como grandes potencias de aquel tiempo, no se arrepintieron ante las calamidades divinas que cayeron sobre ellas.
recibieron juicios parciales constantes que advertían de que debían arrepentirse de sus crueldades. Estuvo la terrible peste negra, por ejemplo, que en estas dos naciones mató a más de un tercio de la población. Ahora, la oportunidad decisiva para estas dos naciones llegó, y llegó con la Reforma Protestante del siglo XVI. De hecho, el francés Juan Calvino, no olvidemos, era francés, dedicó sus instituciones de la religión cristiana al rey de Francia, y se las dedicó al rey de Francia esperando que el rey las leyera y guiara a la nación hacia el Evangelio, hacia una renovación del cristianismo. Bien, Francia lo que hizo fue reprimir el Evangelio con violencia. Y en Inglaterra, la enseñanza reformada también se enfrentó a oposición sangrienta. No pensemos que con Enrique VIII, que como quería casarse con quien quisiera, se aceptó la reforma y se acabaron los problemas. No, esto es una burda caricatura de lo que pasó. Tras Enrique VIII hubieron décadas y décadas de persecución contra las iglesias reformadas. De hecho, una de sus hijas, María la Sanguinaria, María Tudor, fue la encargada, hay un cóctel muy famoso en su honor, fue la encargada de que muchísimos ingleses se volvieran al Evangelio, precisamente, en medio de su periodo de persecución sangrienta. Fue finalmente, al final, en el reinado de su hermana, Isabel II, que las cosas ya cambiaron y Inglaterra acabó aceptando la Reforma. Pero el siglo XVII fue muy distinto para Francia. Cuando Luis XIV revocó el edicto de Nantes de libertad religiosa, en 1685, los cristianos franceses, conocidos en aquel tiempo como los hugonotes, fueron asesinados por millares o empujados al exilio. El Evangelio, la fe reformada o protestante, como queramos llamarlo, fue oficialmente prohibido y al final el juicio sobre esta monarquía fue sellado. Cuando soplaron los vientos de cambio y de revolución en toda Europa, en el siglo XVIII, Inglaterra, por un lado, perdió sus grandes colonias, pero su monarquía se mantuvo. Sin embargo, la Francia impenitente, representada por su monarquía, la de los Capeto, en aquel tiempo, que estaba completamente corrupta, experimentó la furia del juicio de Dios en forma de la guillotina. De tal manera que toda aquella monarquía desapareció por completo, hasta el día de hoy. Luego tenemos España. España es un ejemplo significativo. Durante el siglo XVI y XVII, periodo conocido como el de la Contrarreforma, hubo una grandísima represión contra el protestantismo. Cualquier intento de difundir las Escrituras, de enseñar doctrinas reformadas, se castigaba con prisión o incluso la muerte o el exilio. Estaba la Inquisición, que por cierto operaba en toda Europa, la Inquisición, pero aquí en España fue especialmente hábil en regular la vida religiosa, moral y cultural. Era tan opresiva que acabó impregnando todo aspecto de la vida de las personas. No solo en manos de un poder clerical opresivo, sino en un poder que, además de inhibir la libertad religiosa, también inhibió el desarrollo del pensamiento crítico de las personas y también la renovación moral del pueblo. Las universidades, las academias eran vigiladas, cualquier influencia protestante era sistemáticamente erradicada, de modo que la palabra de Dios se encontraba casi por completo silenciada en nuestro país. Mientras naciones como Inglaterra, como Suiza, como los Países Bajos, como Alemania, iban avanzando en lo cultural, en lo sociológico, en lo económico, en lo científico, España permaneció rígidamente adherida a una religiosidad formal, ritualista, centralizada, con poco espacio para la conciencia individual y el pensamiento crítico de las personas. Algo que ha ido moldeando nuestro carácter como españoles durante siglos. Y quiero decir, lo mismo ha ocurrido en las naciones católicas europeas, como Italia, Portugal, España, parte de Francia, etc.
Esta resistencia a la palabra de Dios tuvo consecuencias históricas y espirituales profundas, porque no solo nos volvió en unos retrasados espirituales, sino que además afectó a la moral de la nación, contribuyó al estancamiento cultural y económico. Esto nos llevó a una corrupción que nos hizo perder los territorios en América, a un caos institucional que, por cierto, todavía arrastramos en muchas maneras. De nuevo, España, por su rigidez, por su rechazo a la reforma bíblica, ejemplifica hoy en día en Europa, como pocas naciones, cómo la opresión religiosa y el endurecimiento ante la verdad traen el juicio de Dios sobre las naciones. Trae juicios duraderos, tanto en la historia, en la prosperidad, pero especialmente en el corazón de las personas. En Apocalipsis 15:7 leemos que uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles, y quiero decir que el ejemplo de España es paradigmático, es el nuestro, pero no es el único. No es el único. También queremos decir esto. No es una inquina especial, no es una visión cainita en cuanto a nuestra nación. Simplemente son los efectos que tiene en una nación el cerrarte al Evangelio. Uno de los 4 seres vivientes, en el versículo 7, dice que dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llena de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Estos ángeles salen del templo, ¿veis?, con las 7 plagas, vestidos como siervos que reflejan la santidad, la gloria de Dios, ¿ves?, vestidos de lino limpio, resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. El versículo 7 enfatiza, de hecho, fijaos, el ser eterno de Dios. Lo que garantiza su juicio sobre el mal, su fidelidad, el pacto con su pueblo jamás fallarán, porque el juicio proviene de Dios mismo. Y salen de la presencia de Dios estos ángeles y del tabernáculo mostrando otra cosa, que nadie puede desafiar la ley de Dios sin sufrir las consecuencias. Así que la apertura del tabernáculo y la aparición de estos ángeles que portan las copas de la ira indican que Dios hace responsables a las naciones de su propio juicio. Dice George Eldon Ladd, el énfasis en la eternidad de Dios nos recuerda que, aunque el mal parezca dominar los asuntos de la historia humana, Dios es el eterno, cuyos propósitos no pueden ser frustrados, ni siquiera por el mal satánico y demoníaco. Y acaba el versículo 8 diciendo lo siguiente, fijaos. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Esto nos dice que la gloria de Dios desciende visiblemente sobre el tabernáculo, como ocurrió cuando se levantó el tabernáculo en el desierto, como ocurrió cuando se levantó el templo en días de Salomón en Jerusalén. Y dice que esta nube de gloria llenó el santuario, ¿hasta cuándo? Hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas. Nada puede detener la ira final de Dios cuando ésta llega. En tiempos de Moisés, el endurecimiento del faraón terminó con él y sus ejércitos ahogados en el Mar Rojo. Del mismo modo, Dios envía y enviará plagas para llevar a las personas y naciones impenitentes al juicio para proteger a su pueblo. Aquí concluye el pasaje. ¿Qué aplicaciones podemos sacar nosotros? Bueno, esta apertura y cierre de Apocalipsis 15 parece que se unen para mostrar que Dios salva a su pueblo por medio del juicio sobre las naciones perseguidoras y sobre los incrédulos. Pero el corazón del mensaje, el centro de este pasaje, podemos decir, el clímax narrativo de este capítulo 15, está en el versículo 3. El cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Si el tabernáculo abierto en el cielo constituye una advertencia para los enemigos de Cristo y de su Evangelio, el cántico ofrece la aplicación del capítulo a nosotros los creyentes, porque es lo que estamos cantando, ¿no? En primer lugar, este cántico celestial debe
de instarnos a no estar absortos en los acontecimientos cambiantes de la tierra. Gaza, Ucrania y lo que venga. Que parece que ya se ha acabado todo, ¿no? Pues aún quedan más cosas por venir. De nuevo, nos debemos de centrar en la gloria y el poder de Dios, que es inmutable, que es santo. Esto es lo único que nos importa. Lo que es cierto de los santos en el cielo debería ser más cierto también de los creyentes aquí. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, ¿qué dice? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Hermanos, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Dios es justo, Dios es santo, Dios es todopoderoso. Grandes y maravillosas son sus obras. Da igual lo que ocurra a nuestro alrededor, da igual los enemigos que tengamos, da igual los problemas y persecuciones que afrontemos. Dios se encargará de ellos. Amén. Nosotros cantamos y nos alegramos de ya haber sido redimidos. ¿Por qué? Porque es el cántico del Cordero. ¿Qué ha hecho el Cordero? ¿Recordáis cómo está el Cordero en los cielos en Apocalipsis 4? Inmolado. ¿Qué quiere decir que está inmolado? Que ya ha muerto por nosotros, que ya ha derramado su sangre para redimirnos. No tenemos que temer. Pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temamos a los que pueden matar el cuerpo y el alma. Pero nosotros no los tememos, porque pueden matar solo el cuerpo. Nuestra alma pertenece a Cristo, que con su sangre nos ha redimido. Toda la historia del pueblo de Dios se resume en la experiencia de Moisés e Israel. Podemos verlo, es muy parecido. Esa salida de la esclavitud en Egipto, a través de la prueba del Mar Rojo, hasta la libertad. Esto es lo que ha ganado Cristo para nosotros. Este es el éxodo del que participa el Israel de Dios. Ahí está la iglesia. Moisés clamó, no temáis, estad firmes, antes de cruzar el Mar Rojo, ¿recordáis? Antes de cruzar dice, no temáis, alza su vara, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Dios manifestó su poder abriendo las aguas del Mar Rojo para que Israel pasara y luego ahogó al ejército del endurecido y sanguinario faraón. Y hoy en día Dios se glorifica mediante obras grandes y maravillosas que revelan su poder. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo es el que está protegiendo a la iglesia hoy en día, a pesar de las persecuciones, a pesar de los martirios, a pesar de la burla, a pesar de la presión social. Hoy sigue además salvando a su pueblo y abriendo camino en medio del mar de este mundo a su iglesia. Estamos pasando todavía, hermanos. Aún más personas han de ser salvas y conocer a Cristo y pasar de la esclavitud del Egipto espiritual a la tierra prometida del reino de Dios espiritual, que es la iglesia. Y algún día eso llenará el mundo y el universo. ¿Y Dios hace esto? ¿Cómo? Por medio de su iglesia. Somos nosotros, como hemos dicho antes, quienes estamos llamados a llevar el mensaje del Evangelio para que más y más personas salgan de Egipto y pasen a la liberación. En segundo lugar, el cántico de estos redimidos nos recuerda que debemos temer solo a Dios y no a los faraones de este mundo. Mirad la pregunta que hace el versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Este fue el efecto que produjo en Israel la destrucción del ejército del faraón en el Mar Rojo y que dio origen al primer cántico. Dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Dios ha de ser temido, y solo Dios. ¿Por qué? Por su santidad, por su poder, por su gracia. Solo Él merece la gloria. Y esta actitud también se observó en los primeros seguidores de Jesús. ¿Os acordáis cuando Herodes Agripa detuvo a los apóstoles, empezó a perseguir a los cristianos? Entonces, él había hecho decapitar a Santiago, el hermano del Señor, de Juan, y había encarcelado a Pedro, ¿sí?, con la intención de matarlo también. ¿Y cómo respondió la iglesia? ¿Qué hizo la iglesia? ¿Os acordáis? Oró. Se reunieron
para ponerse a orar. No buscaron por medios políticos o militares rescatar a Pedro. No comprometieron su doctrina ni suavizaron su evangelio para caer simpáticos a los judíos. Ni adoptó estilos de vida mundanos, como hacen hoy tantas iglesias evangélicas para hacerse agradables al mundo, comprometiendo la ética y la verdad del evangelio. No. La respuesta es que se reunieron a orar. ¿Esperando qué? ¿Lo hacían porque no tenían nada mejor que hacer? ¿Por qué se reunieron a orar? Porque esperaban ¿qué? Que Dios hiciera algo, ¿no? Esta escena tan curiosa nos ayuda a entender por qué los cristianos somos tan débiles hoy, ya no en nuestra oración personal, sino en nuestras reuniones de oración. ¿Por qué son tan débiles las reuniones de oración de la Iglesia? Es una buena pregunta, ¿no? Fijaos, la Iglesia se reúne para orar porque Pedro está encarcelado, entonces Dios envía un ángel, libera como si nada a Pedro, que pasa alrededor de sus guardianes, llega a la casa donde están orando, llama a la puerta, sale una sirvienta, abre, ve a Pedro, se pega un susto, va para adentro y les dice a todos los que están orando, porque Dios liberara a Pedro. Pedro está fuera. ¿Recordáis lo que le dicen? ¡Estás loca! ¿Pero os dais cuenta de lo absurdo que es esto? O sea, están todos reunidos orando para que el Señor libere o haga algo con Pedro. Llega Pedro, lo dice la sirvienta, le llaman loca. Sí, ya sé que nos provoca la risa, pero hermanos, olvidaron el motivo por el que estaban orando. Dios responde a la oración. Entonces, si no, ¿para qué te congregas para orar? Deberían haber esperado que Pedro estuviera allí. Tendrían que haber dicho, gracias Señor por escuchar nuestra oración. No, está loca. ¿Somos así? ¿Somos así individualmente? ¿Somos así como iglesia? Posiblemente esta es la razón de nuestra debilidad como cristianos y como iglesias. Dudamos de que Dios puede hacer lo que le pedimos que haga. Entonces, ¿para qué se lo pedimos? Es más, yo oro al Señor, pero prefiero hacerlo todo según mis fuerzas, según mis planes, según mi entendimiento y en solitario. Muy bien, pues buena suerte. Buena suerte. Hemos de aprender de estos pasajes y de la Iglesia cantando en los cielos el cántico de Moisés y del Cordero, que debemos temer a Dios y no al hombre. Hermanos, oremos como Iglesia. Reunámonos para orar con expectación, con anhelo, con deseo. ¿Y sabéis qué? Vamos a experimentar en nuestras vidas, en nuestro entorno y en el mundo cosas que ni creeremos. Y ese es el problema al final, que no las creemos. Y por último, el cántico de Moisés y el Cordero nos recuerda que debemos enfocar nuestros esfuerzos en servir al reino de Dios, que ha venido con Cristo y que avanza hasta su consumación en el mundo. Seamos celosos en nuestro compromiso de llevar el Evangelio a otros. Además de orar, participemos en la evangelización. Está bien, participemos con las misiones en el mundo, pero participemos con la misión también aquí, donde el Señor nos ha puesto. Dice Apocalipsis 15:4, fijaos, todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. ¿Recordáis? Al principio de este capítulo mencioné que el reino de Cristo es esa roca que destruye los reinos de este mundo, como veíamos en la profecía de Daniel. El reinado de Cristo comenzó cuando ascendió al cielo. Ahí empezó el reino de Cristo, ahí empezó el milenio. Ya hablaremos de esto. ¿Sí? Fue inaugurado y eso permanecerá y permanece a lo largo de la historia de la Iglesia hasta la venida del Señor. Pablo escribió, porque es preciso que Él reine, ¿recordáis? ¿Hasta qué? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El Señor no vendrá a reinar, el Señor ya reina desde que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, hasta que Él ponga a sus enemigos como estrado de sus pies. Y eso vendrá en la consumación.
Cristo reina, Cristo conquista ahora mediante la expansión del Evangelio en el mundo. Por lo tanto, debemos entregarnos plenamente a esta obra para recoger a personas de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, reuniendo la cosecha del reino, como veíamos en capítulos anteriores. Dejémosle la vendimia del juicio y el pisar el lagar de la ira de Dios al Señor. Así que, hermanos, el cántico de la Iglesia redimida en el cielo nos recuerda al final que el propósito de nuestra salvación es la alabanza eterna de Dios. No es nuestra propia gloria, es su gloria. De hecho, uno de nuestros himnos, el que cantaremos ahora, al acabar este sermón, anticipa la escena de ese capítulo. Está anticipando cuando la Iglesia triunfante adora en la presencia de Dios en el cielo. Mira, Gonzalo, si puedes poner la siguiente diapositiva y lo podemos cantar todos juntos. Santo, 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 el numeroso coro de tus escogidos te adora sin cesar. De gratitud llenos y sus coronas de oro alrededor inclinan del cristalino mar. ¿Sabéis qué? Que este cántico nos hace mirar hacia el día en que toda la Iglesia glorificada reinará en gloria con Cristo. O sea que hoy, cuando lo cantemos, dentro de nada, recordemos que Cristo reina gloriosamente en nuestros corazones, en la Iglesia y en el mundo, en medio de la incredulidad y la oscuridad que nos rodea, bajo la amenaza de constante oposición, pero al mismo tiempo expresamos fe, hermanos, fe en su palabra. Expresamos nuestra confianza en su victoria. Él es nuestra esperanza. ¿Y qué esperanza es esa? La del título de nuestro sermón de hoy, que veremos la gloria de Dios en la salvación y en el juicio. Amén. Meditemos en silencio y luego levantémonos para cantar al Señor.